seguimos. Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional. Tuvimos, bueno, esta entrevista muy interesante con la doctora Graciela Bianchi, a quien agradecemos una vez más públicamente su participación en el programa. Seguro la vamos a convocar en varias oportunidades porque ahora esto incrementa en su acción. Ya el país, de cara a este referéndum, ella hacía referencia a un hecho histórico que no podemos olvidar, que es la pandemia. Yo acá en la editorial lo di como un elemento muy importante a tomar en cuenta. El gobierno estuvo prácticamente el primer año concentró todas sus fuerzas, su energía en gobernar al país en pandemia o bajo pandemia. Y cuando hablo del gobierno, hablo de todo el Poder Ejecutivo, de las empresas del Estado y también del Poder Legislativo, porque la bancada oficialista se vio también en esa necesidad de, bueno, colaborar, de coadyuvar y de implementar lo que tiene que hacer, que es llevar adelante todas las leyes que el gobierno necesitaba instrumentar, como la ley presupuestal, al año siguiente la rendición de cuentas, y esta ley de urgente consideración que pudieron legislarla con todos los inconvenientes que traían aparejados el tema de las restricciones por el tema sanitario, los contagios, todo en pandemia. Los recursos económicos, todos llevados precisamente, bueno, a la asistencia, al socorro de decenas, de cientos de miles de uruguayos que quedaron en muy malas condiciones económicas, porque ya la situación económica anterior era mala, muy mala. Era muy débil la situación económica del país, en muchos sectores de la población, en sectores laborales, muchísimas empresas. Yo no tengo la cuenta, es algo que tengo en el debe, pero va a ser importante hacer un relevamiento de datos de cuántas pymes por año, por ejemplo, desde el año 2013-14, que es donde se insinuó el proceso de deterioro económico con ya sectores de la economía en recesión y comenzaba a notarse el cierre de fábricas, el cierre de empresas nacionales, de empresas internacionales que se iban del país. ¿Qué promedio de pymes, por lo menos, cerraron por año desde el 2013 al 2019? Ya esto te indica que hablamos de un país que no crecía, que hablamos de cierres, hablamos de también ajustes presupuestales de empresas, hablamos de reducción de personal. Consecuencia de todo ello viene la pandemia, 500.000 uruguayos dependían de las tarjetas sociales, de los planes de asistencia del Ministerio de Desarrollo Social. En un país de 3.280.000 habitantes, que 500.000 compatriotas dependan exclusivamente de los planes de asistencia, porque trabajaban en negro, porque trabajaban con trabajos afrales, porque no tenían trabajo. Bueno, fue impresionante. Y a su vez con un Estado deficitario, con un 5,1% de déficit fiscal, con un endeudamiento interno y externo que equivale a un 72% del Producto Bruto Nacional, con una tasa de desempleo altísima del 10,1%, los números en rojo. Y Uruguay salió adelante con un gobierno que regularizó todo ese aspecto financiero, hizo una redistribución de los recursos muy escasos, deficitarios, y llevó adelante toda esta campaña que hoy se la considera modelo en cuanto a políticas públicas sanitarias, creando un fondo coronavirus, se desglosó desde el punto de vista financiero, administrativo, los gastos o la inversión en salud que hizo el gobierno, desarrolló una campaña vacunatoria muy acertada, que incluso también es modélica a nivel mundial. Hoy tenemos un 75-76% de la población ya inmunizada, con una logística impecable en ese sentido a nivel nacional. Evidentemente hay muchas cosas que aplaudir, que valorar de un gobierno de orientación democrática republicana. Pero tuvo errores, errores estratégicos. Los acaba de mencionar la senadora Bianchi, errores que se los puede atribuir a la falta de previsión. También se pueden atribuir perfectamente a lo que ella dijo, a que era un gobierno que estaba muy agotado en ese tema, que estaba concentrado en el tema de la salud nacional, de la salud pública, porque estamos en pandemia, aún lo estamos. Y claro, el comportamiento deshonesto de una coalición de izquierda más una organización sindicalista de perfil marxista-leninista aprovechó la volada.
trabajó larvariamente, trabajó a oscuras, soterradamente armaron este proyecto de referéndum, de impugnar los artículos. Se dedicaron a leer bien la ley, a estudiar, a desglosar, a segmentar 135 artículos que son los más estratégicos para atacar al gobierno. Pero por otra parte, en el Pour la Galerie, la cara visible de la oposición era un sistemático descrédito y descalificación a todas las políticas que el gobierno aplicaba durante la pandemia. Las políticas sanitarias, las medidas sanitarias, las medidas de restricciones, digamos, racionalizadas, restricciones puntuales. No se entró nunca en un estado de cuarentena o estado policial. Se estableció una medida de asistencia, de una economía de asistencia social muy importante. Se aplicaron medidas asistenciales muy importantes, coberturas en los seguros de paro, amplificación de recursos económicos, ampliación de derechos, por ejemplo, en las asignaciones familiares, en el cobro también de la tarjeta Uruguay Trabaja, la implementación de la canasta de alimentos, la rebaja de ciertas tarifas públicas de la luz y del agua, la rebaja de tarifas para los sectores más vulnerados por la pandemia, como el sector hotelero, un montón de esfuerzos. ¿Fueron suficientes? Y quizá no. A su vez estamos en un estado que está pobre, deficitario, así lo dejó el gobierno anterior. Pero este gobierno desarrolló una política que hoy es aplaudida en el mundo, es reconocida, es ejemplarizada, se intenta replicar un montón de aspectos, un consejo asesor de científicos que pautó el camino a seguir, las medidas a tomar con soporte, con sustento científico, el GACH, un montón de aciertos. Pero claro, faltó esa previsión de que esta gente iba a venir por este lado, que era, bueno, desestabilizar al gobierno precisamente con atacar la ley con la cual vino a gobernarnos. La ley que vino a transformar el Estado hacia un Estado más republicano, más Estado de Derecho. Y que esto, como yo siempre les digo, es una primera parte, es un primer capítulo, seguro que de un libro histórico, de un posible, esperemos que así sea, de un posible derrotero del país cada vez más republicano y más democrático. Si eso fuera así, seguro que se recordará este gobierno como un buen gobierno y seguro que un gobierno incipiente que tuvo la heroica tarea de llevar con muy buena política, con creces y con un gran sentimiento patriótico, una exitosa política pública bajo pandemia. La pandemia más grande que la humanidad conoce desde el siglo XX al siglo XXI. Esta pandemia del coronavirus que está realmente diezmando poblaciones, millones y millones de personas que van muriendo, que van enfermando y que a su vez va afectando muchísimo la economía mundial. Evidentemente, esa falta de previsión, por estos motivos, por cansancio, por estar concentrados en todo ese tema, por no haber pensado que se venía la jugada deshonesta, hoy tiene al gobierno en esta especie de jaque político, de interregno, en el cual se plantea entonces, digamos que cierta debilidad o debilitación del gobierno en cuanto a su posibilidad de gobernarnos con el instrumento ley de urgente consideración y detiene al sistema político en defenderla en estos meses que restan antes de llegar al 27 de marzo. Vamos a esto, si podemos ponerlo, Damián, si nos da el tiempo, para que escuchemos a los funcionarios de la Corte Electoral cómo festejaron. Mirá lo que hicieron cuando se enteraron de que se había llegado a las firmas. ¡Quedan solo 40! Ya está, ya se llegó. ¿Ya llegó? 10 pasadas, 10 pasadas para. Bueno, se llegó, ya está, ya está, se llegó. Se llegó, se llegó. Ya estamos. Ya estamos. Van a poner una más, pero ya se llegó. El país cooptado por el marxismo-leninismo,
los funcionarios públicos del órgano jurisprudencial que tiene que ser eminentemente imparcial, eminentemente técnico. Celebraban como un gran triunfo que se llegó a las firmas que habilitan a la posible impugnación de la ley de urgente consideración. Esto seguro que no festejaban por pensar que esto le da más posibilidad al gobierno de ratificarla ante la opinión pública, sino porque abre las posibilidades de que se desarticule esta ley, que se le complique al gobierno. Ese es el país que nos dejaron. 15 años, mucho más, de cooptación del sistema de enseñanza, de la izquierda marxista que trabaja internacionalmente, que se organiza internacionalmente, que asume su cara visible post-Unión Soviética después de la caída con la perestroika de Gorbachev, cuando ya Gorbachev vio que no, Alexander Gorbachev vio que no se podía sostener, la que pretendían defender, que era esa revolución socialista, marxista-leninista, y que cae de rodillas sin que llegara ningún tanque, sin que se le disparara ningún misil, ninguna bala, cae por su propio peso, desplomada, autoconfesa esa revolución del socialismo real, del socialismo marxista-leninista, porque confesaba históricamente que no funciona, que no es posible, que no es viable. Y después de 72 años de un régimen omnímodo, totalitario, despiadado, con cientos de millones de personas muertas por ese régimen, Gorbachev desclasifica la historia de la Unión Soviética, Occidente se entera de lo que pasó a través de una eminencia como Alexander Solzhenitsyn, que va a ser estudiado por muchos intelectuales en Europa, y se comienza a entender y se empieza a despabilar el pensamiento liberal democrático occidental de que convive con un terrible enemigo. Ese enemigo siguió trabajando, se convirtió en neomarxismo, trabajó en el lenguaje, trabajó desde Inglaterra en 1952 en adelante, con aquella publicación New Left Review, coopta a los intelectuales de aquel entonces, la Escuela de Frankfurt, los Anales, también la Escuela de los Anales, y ahí están los Althusser, los Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, y tantos, Epe Thompson, tantos intelectuales que van a desarrollar ese nuevo marxismo, esa versión gramsciana, que va a aprender rápidamente en la estrategia logística geopolítica de Fidel Castro cuando vio que su mamá Unión Soviética se moría, y cuando se murió. Y decide fundar el Foro de San Pablo con un incipiente joven militante del partido trotskista, de los trabajadores, Ignacio Lula da Silva, y se funda el Foro de San Pablo, que comienza a ejercer su influencia hasta el día de hoy, influencia política de todo tipo. Y se va a dar la revolución bolivariana en Venezuela y se da un régimen clon que replica el régimen cubano. Es prácticamente Cuba cooptando el Estado venezolano. Ahora se va por Chile, que parece que se calmaron las aguas. Se fue por Ecuador, Bolivia, Argentina, con este populismo kirchnerista muy alineado a todo ese mundo. Y evidentemente Uruguay, con un fuerte contingente, casi 1 millón de ciudadanos votaron el Frente Amplio. Ellos sabían que podían llegar a las firmas si perdieron por 37.000 votos la elección nacional. Y bueno, se llegó y ahora el Uruguay en verdad discute, esta es la verdad, Uruguay discute si quiere ser un país republicano, democrático, con una democracia representativa, o si Uruguay quiere ser un Estado socialista que se encamine para ese lado. Eso es lo que en verdad está en discusión en este país. Si Uruguay va por el camino del mundo libre, del mundo occidental, o quiere ir por el camino que se intenta cooptar, que es esta Iberoamérica, como bien referenció la senadora Graciela Bianchi. Esa es la discusión verdadera. Los dejo por acá en el día de hoy a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar, queridos amigos, queridas amigas de este programa. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana en CX30, porque seguimos preguntando acerca de este tema y tenemos que seguir viendo, preguntando, intentando saber en dónde estamos. Chau.